y hoy es la tercera sesión del curso de Laicidad y Derechos Humanos. Hoy tenemos aquí a Teresa Galeote, que es una experta en el tema feminismo. Ella es escritora, ha escrito varios libros. Este es el último que ha escrito. No sé si la conocéis, pero bueno, si no, os la recomiendo. De todas formas, hoy su ponencia es Laicidad, Feminismo y Derechos Humanos. ¿Qué significa la cultura patriarcal para la mujer? Entonces, vamos a seguir el mismo esquema de todos los días. En la primera hora ella nos expondrá el tema y la segunda hora dialogamos, como todos los días. Así que, muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Buenas tardes. Entonces, para mí es un placer estar aquí, en esta preciosa ciudad, y comencemos, ¿no? Pues sí, el objetivo de esta jornada es, pretende aportar elementos de juicio para que se entienda la influencia que ha tenido para la mujer negativa el patriarcado, o sea, la cultura patriarcal. Porque lo que debemos de aclarar al principio es lo que es sexo biológico y lo que es género. Se suele confundir cuando hablamos de violencia de género o violencia machista, ¿no? Entonces, el sexo biológico es una cuestión indiscutible, como en todas las especies. Hay dos sexos, macho y hembra, mujer, hombre, y el género es producto de una convención cultural para establecer qué es lo que debe de hacer la mujer en la sociedad patriarcal y lo que debe de hacer el hombre. Por lo tanto, es una construcción cultural y todo lo que se construye se puede deconstruir, si lo vemos conveniente. Y yo creo que en esta ocasión hay que deconstruir la cultura patriarcal, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna duda de la diferencia. ¿Y esto por qué ocurre? Pues la creación del patriarcado es lo que vamos a hablar y la influencia en el primer momento, o sea, qué es lo que nos anima a estar aquí, ¿no? Porque claro, cuando se habla de laicismo hay que recurrir a la religión. Y cuando hablamos de religión hay que recurrir al patriarcado. Son tres cadenas, o sea, que se establecen, ¿no? La realidad biológica de la mujer en cuanto a maternidad ha sido usada históricamente por la cultura patriarcal para dejarla aislada, para dejarla fuera del ámbito político, del ámbito de la influencia social, ¿no? En todos los ámbitos. La humanidad de la mujer se reconoció hace muchísimo tiempo pues como una humanidad siempre anesa al hombre, es decir, es su auxiliar, la mujer tiene que estar siempre al servicio de la familia, del hombre, del padre, de la religión, del religioso, pero siempre olvidándose de su verdadero, que es ella una verdadera sujeta de su propia vida, ¿no? Tiene que ser mujer para los otros. ¿Y esto por qué se da? Porque se establece el androcentrismo. El androcentrismo es la centralidad del hombre en el universo. Y entonces esto es lo que la cultura patriarcal es lo que va a establecer desde principios, podríamos decir desde mediados del Neolítico. Esto lo establece muy bien una historiadora antropóloga, Gerda Lerner. Os recomiendo su lectura porque es un libro muy fácil, está además en internet. Y lo explica con mucha facilidad, no es un libro de estos así muy técnicos, o sea, muy oscuros, sino que lo dice muy clarito, ¿no? Porque claro, en realidad decimos, bueno, pero esto ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Muchos miles de años. Pues bueno, esa cultura reproducida a través de la historia, a través de oralmente, a través de los escritos que se han hecho, pues lo que ha sido afianzarse. Hoy todavía perdura, aunque se han conseguido ciertas mejoras en la vida de la mujer, pero todavía perdura, y en muchísimos países observamos que más todavía que en Europa, ¿no? O sea, que estamos mal en muchos aspectos, pero en otros sitios peor todavía. Porque claro, ¿quién ha construido la historia? Nada más que rápidamente se empiezan a establecer los primeros grupos humanos, las primeras ciudades, los primeros ejércitos, aunque sean pequeños, los primeros gobiernos, aunque sean primarios, las primeras religiones, pues entonces son los escribas, los monjes, siempre han sido los que han escrito la historia hasta hace apenas 2 siglos, que es cuando se empieza a investigar y cuando las escritoras empiezan a tomar las riendas de su vida y a investigar, es decir, lo que ha sido la vida, ¿no? en otros momentos. Ya sabéis que la escritura se inicia en Mesopotamia hace aproximadamente 4.000 años, ¿no?
Y entonces es ahí a partir de cuando se empieza a estructurar toda esta sociedad patriarcal. Por consiguiente, el registro del pasado solamente ha tenido una mirada que es la mirada del hombre, la mirada de los religiosos, la mirada del gobierno. Según Gerda Lerner, que es como se llama esta historiadora, ha rastreado arqueológicamente y entonces establece en Mesopotamia, es decir, igual que las primeras culturas, las primeras ciudades-estados, lo establece ahí. Y estima que efectivamente es cuando ya se empiezan a establecer, después de las sociedades de recolectoras, se empiezan a establecer las sociedades neolíticas, que era la revolución neolítica. En los primeros momentos no, hay una sociedad, parece ser matrilineal, por lo tanto una sociedad más paritaria, pero nada más que se empieza un poquito a establecer las sociedades, se empieza ya a hacer una diversificación de la mujer se queda en casa, o en las cosas más, se crían los hijos, se tienen los hijos, por lo tanto es reproductora de hijos y además reproductora también generalmente de la agricultura y de otras cuestiones después, ¿no? Pero también no solamente ha sido la religión, algunos filósofos muy importantes, y vamos a dar el nombre concretamente del que dijo que la mujer era un hombre incompleto, fue Aristóteles, el creador de la lógica, pues también se atrevió a decir que la mujer no estaba completa, por lo tanto ni podía opinar, ni podía hacer discursos públicos, ni podía hacer nada, en fin, referente a la vida pública. O sea, eso lo dijo Aristóteles, que parece casi extraño, ¿no? En ese sentido, la relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella en que el hombre, decía él, obtenga una posición superior a la mujer, más baja. El hombre dirige a la mujer y la mujer debe de ser dirigida, eso decía un filósofo. Así que cuando hablamos luego posteriormente de los filósofos también ilustrados, también tenemos que decir muchas cosas, ¿no? Es decir, que al parecer solamente pensaban el 50% de la población, porque dejaron a las mujeres cuando dijeron los derechos del hombre, pues resulta que se olvidaron de los derechos de la mujer, ¿no? Así que en este contexto se elaboró un lenguaje, se elaboró un pensamiento, y todo esto reproduciéndolo constantemente ha ido marcando la huella, y la mujer en esa prisión, por así decirlo, en la que se la puso, pues entonces le ha sido muy difícil hasta hace poco tiempo, pocos siglos, pues salir por ella misma, decir, bueno, aquí estoy yo y vamos a ver si esto es verdad lo que han dicho de nosotras, si tenemos que decir más cosas o cómo se nos orió en otros momentos, ¿no? La teoría de Sigmund Freud también fue muy importante cuando echó muchísimo materia sobre que la mujer también éramos incompletas y que teníamos una frustración porque no teníamos pene. Es decir, que como vemos, han contribuido no solamente la religión, sino filósofos y además científicos a elaborar teorías de que la mujer es inferior al hombre y por eso pues, no debe de participar, en fin, no debía de participar en asuntos mundanos. Se ha establecido también el mito del hombre cazador. El hombre cazador era el que tenía que salir, en fin, a traer la comida a esas piezas grandísimas que es mito para Lerner y no solamente para ella. Es decir, y la mujer, pues eso, a quedarse en casa a cuidar, ¿no? Cuando se sabe ya que en realidad esto ha sido un mito porque se cazaban piezas pequeñas, y en esas cazas también participaban a veces la mujer y los adolescentes, o sea, eran piezas pequeñas generalmente, o ciervos, o conejos, en fin, otras piezas pequeñas. Esas películas que se nos ven, que son, en fin, grandes mamús y que van, pues son mitos y es mentira, es una reproducción cinematográfica nada más, ¿no? Bueno, pues, ¿cuándo empezó pues, toda esta historia, ¿no? Es decir, se cree, no solamente Lerner cree esto, sino también Strauss, también antropólogo, se piensa que las primeras organizaciones, cuando ya una vez se deja, o sea, de ser recolector, cazador y recolector, se empieza a establecer ya una diferenciación muy clara. Se empiezan también los grupos humanos a agrupar y a través de la mujer sirve igual que cuando se empieza a domesticar los animales, se cree que también la mujer sirve para intercambio
con las otras tribus o con los otros grupos ya más organizados, y entonces eso sirve de referente para establecer procesos de paz o procesos también reproductores, porque se sabía que las mujeres, claro, reproducían, y cuantos más personas tuviera ese clan, era más potente. Por lo tanto, hay quien afirma que Lidia Falcón concretamente dice que la mujer es una clase, y lo argumenta en que es una clase porque reproduce los hijos. Entonces, en fin, es una teoría que tiene sus componentes, en fin, de verdad, y otros, pues en fin, es discutible, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, se establece en este intercambio de mujeres entre las tribus, ¿no? También lo dijo Levi Strauss, y dice, entonces es cuando se empezó a cosificar a la mujer. Ya la mujer se establece como una cosa que se intercambia, y entonces ya, claro, evidentemente, ahí queda reducida. Todo esto sabemos que al ser en la zona de Mesopotamia, se va a ir reproduciendo a la zona occidental también. Las sociedades occidentales van a asumir todas estas teorías que se han ido escribiendo y se han ido oralmente traspasando, ¿no?, a través del tiempo. Entonces, como ya sabemos, la cuestión surge enseguida. Solamente cuando Gerda Lerner establece todas estas historias, ella lo calcula entre 5.000 años, 6.000 años en Mesopotamia, que es precisamente cuando se establece ya el Neolítico, cuando se asienta el Neolítico, ¿no? Las mujeres, en ese sentido, en la moral religiosa, van a ir asumiendo, es decir, sin rebelarse, por la causa, efectivamente, de que ya han sido reprimidas anteriormente en el Neolítico. Y hay que tener en cuenta que el primer religioso judío es Adán. Por lo tanto, de él parten todas, es decir, el primer patriarca, podríamos decir, ¿no? Y de él parten todas las religiones, la cristiana y posteriormente también la islámica. O sea, por eso se llaman religiones brahmánicas, ¿eh? Porque parten de Abraham, 4.000 años antes de nuestra era. Entonces, toda esta mentalidad que se ha ido introduciendo es la que ha ido haciendo que esta cultura patriarcal se vaya estableciendo y las mujeres no hayan tenido un rechazo frontal contra ellas, porque lo han ido asumiendo poco a poco. Ahora los procesos son muy rápidos, pero antiguamente los procesos eran muy largos. Entonces, poquito a poco, como se suele decir, pues se ha ido... En la mitología griega también hay que tener en cuenta que todos los mitos tienen muchísimo, es decir, son muy importantes a la hora de establecer las ideologías. Fijaros bien que de Zeus, que es el emperador de todos los dioses, podríamos decir, también sale Atenea en su cabeza. En los escritos bíblicos decimos, bueno, ¿y de qué proviene toda esta cultura patriarcal, aparte de que se va escribiendo? Bueno, pues los mitos religiosos tienen muchísimo que ver, porque precisamente la Biblia establece que la mujer nace en una costilla del hombre, es decir, se le hace al hombre paridor de la mujer. Por lo tanto, eso va calando, esa yo creo que es la mayor, la mayor mitología que se establece y la que más fuerza tiene para establecer, pues, la inferioridad de la mujer, ¿no? Hay otra versión del Génesis, porque la Biblia efectivamente también tendremos que valorar cuando se escribe, que no hay una fecha exacta de cuando se escribe, pero esa metáfora puede muchísimo, ¿eh? Hay otra versión, que ahí están estudiándola también en el Génesis, de la religión judía, que dice que antes fue Lilith. También, o sea, se ha hablado mucho, ¿no? O sea, pero en fin, ahí hay una diversidad, pero siempre es la mujer la que sale peor parada, ¿no? Como ya sabéis, la Biblia tiene, yo creo, alrededor de 60 libros, que son capítulos, lo que en realidad se habla de ellos, y la Torá son los 5 primeros, es decir, la Biblia, los 5 primeros son la Torá de los judíos, y todo viene de ahí, ¿no? Es decir, todas
las críticas que podemos hacerlo vienen de ahí, ¿no? Luego, el Talmud es un libro complementario a la Torá, que son los 5 primeros libros, como es también en los Evangelios el complemento a la Biblia, ¿no? La Biblia hace una exaltación, como ya habíamos dicho, que se le da desde el primer momento a la mujer una importancia a la maternidad extraordinaria. La Biblia hace una clara exaltación de la maternidad. A la mujer solamente se la ve como madre o como virgen o como religiosa. Se la ve como esposa, como hija, como hermana, pero nunca como sujeta de su propia vida. En este sentido, los santos varones, como yo los llamo, dicen unas frases tremendas, es decir, para que veáis os voy a comentar algunas de ellas. Dice, en la moral judía, dicen ellos, bendito sea Dios que no me hizo gentil, bendito sea Dios que no me hizo mujer, bendito sea Dios que no me hizo esclava. O sea, Aristóteles proclamaba también una sociedad donde evidentemente era dual, y entonces era el alma y el cuerpo, la mujer y el varón, el amo y el esclavo. Y entonces en este sentido pues la mujer también era similar al esclavo, ¿no? La mujer judía, que es la primera religión que existe, sufre una discriminación, es excluyente, es una cosa, es decir, es un objeto más de utilidad para la familia y para el marido, ¿no? Dice, la posesión del hombre es posesión del hombre y debe de ser protegida igual que cualquier propiedad material. De acuerdo a la tradición judía, la mujer no debe de recibir educación, no le hace falta, porque debe estar en la casa cuidando al niño, por lo tanto ni siquiera hace falta que vaya a los ritos religiosos, ¿eh? Últimamente ya sí, ha cambiado mucho desde entonces, pero en los primeros momentos no. En la moral cristiana, volvemos a los santos varones, San Ambrosio dice que la mujer es la puerta del infierno. Volvemos a la misoginia sobre todo la religión y luego también los hombres reproducen, ¿no? Es decir, cómo se va gestando toda una perversión hacia la mujer, ¿no? Es decir, San Pablo, que precisamente es cristiano, que se convierte en su viaje a Damasco, dice que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y éstas deben de raparse el pelo o tapar la cabeza. Parece ser que la cabeza es algo tan importante que no se debe de mostrar, ¿no? Así que no nos extrañe todo lo que ahora pasa con los velos y demás, pero todo viene de la tradición, es decir, religiosa primera brahmánica, como ya hemos dicho. San Agustín dice que la mujer no puede enseñar, no puede juzgar, ni puede ser testigo. Esto ya vamos viniendo un poquito más adelante, ¿no? O sea que, como observamos, el plan de vida de la mujer está predeterminado fuera de su deseo personal. Es un ser para los otros, como ya hemos dicho, para el esposo, para el padre, para el hijo, y si no, no tiene sentido. Juan de Antioquía, llamado también Juan Crisóstomo, esto ya es un poquito más moderno, del siglo IV de nuestra era, pues dice que la virginidad es una cosa tan grande y reclama tan esfuerzo que Dios no solo implantarla entre los hombres, pero debe de tenerla la mujer. Es una cosa grandísima. Porque claro, el hombre tiene su pulsión sensual, cómo se va encauzando a través de los años, es decir, lo que debe de ser una mujer, lo que hemos dicho, el género, ¿no? Cómo debe de ser un hombre, cómo debe de ser una mujer. El valor de la maternidad para Juan Crisóstomo era tal que si la mujer no tenía hijos se la podía repudiar. Eso yo creo que todavía existe en algunos países, ¿eh? O sea que observamos cómo todas las religiones tienen un conflicto con el cuerpo de la mujer, y lo seguimos viendo ahora. El aborto, y parece ser que la palabra laicismo y la palabra feminismo son dos palabras malditas para los obispos en función de todo lo que dicen de ellos, porque el laicismo parece que va a disgregar la sociedad
Y el feminismo parece que es que, pues no sé, no queremos hacer las mujeres, sino ser dueñas de nuestra propia vida, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ya más, trayendo más para acá, siglo XIII de nuestra era, tiene, recordemos que se renueva la filosofía griega, el pensamiento aristotélico se renueva con estos, en esta época, cuando ya se empieza el Renacimiento, y Santo Tomás de Aquino tiene el mismo pensamiento que Aristóteles. Dice que la mujer es incompleta, que la mujer no puede tener posesiones, que la mujer solo fue creada como auxiliar del hombre, que fue hecha de la costilla del varón y que tiene un símbolo de dependencia con él. Pero Fray Luis de León, y un poquito más acá, siglo XVI de nuestra era, no se queda corto. En el manual, hay un manual, haceros con él si podéis, es cortito, de la perfecta casada, entre otras cosas dice: porque así como la naturaleza, como dijimos y diremos, hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca, porque el hablar nace del entender, por donde, así como la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios. Se limitó a lo doméstico, así que les tasó la palabra y las razones. Vamos a ver lo que dice la moral, porque estamos hablando de moral, ya no solamente cuando hablamos de cultura patriarcal es lo que se establece en la sociedad, se establece una moral. Yo hablo más, cuando ahora se habla tanto de multiculturalismo, yo hablo más de multireligiosidad, porque en realidad toda la cultura, el basamento fundamental es la religión. Se podrá tener más ortodoxia en esa religión, se podrá, como ahora se desentienden, aunque se declaren a lo mejor ahora católicos, parece ser el 50 y tantos % de la población, no todos van a misa, no todos hacen el rito, pero en realidad, es decir, el basamento es la cultura patriarcal y en ella seguimos viviendo, ¿no? La moral religiosa del Islam, pues más o menos dice lo mismo, dice algunas cositas que parecen un poco diferentes, pero luego en la realidad son completamente contradictorias, porque dice: Dios ha preparado perdón y recompensa para los musulmanes y las musulmanas. Fíjate que aquí se utilizan las dos palabras, se visibiliza a la mujer, para los creyentes y las creyentes, pero luego en cambio hay una clara discriminación. Luego pasaremos a ver cómo efectivamente las teólogas, tanto de una religión como de otra, dicen que se han interpretado mal los libros sagrados, porque todo está basado en los libros sagrados, ¿no? Hombre, ya en estas cuestiones ya tan exageradas como cuando sabemos que estamos hablando de la ablación del clítoris, que todavía se da en algunos sitios, no es generalizado, pero se establece que son culturas. Entonces tendremos que saber si esas culturas son, con relación a los derechos humanos, si son aceptables o no aceptables, porque en realidad hubo una gran polémica no hace mucho tiempo cuando se decía en Estados Unidos que se debían de respetar todas las culturas, y si una familia decidía... ¿Pasa? Si una cultura decidía hacer la ablación del clítoris, pues entonces que había que respetarlo. Entonces, claro, yo creo que eso, vamos, no hay que discutirlo, sino decir eso hay que prohibirlo, porque eso va en contra de los derechos humanos. Y del cuerpo es una mutilación. Es como si a un hombre le mutilamos también sus partes, en fin, un brazo, cualquier cosa, ¿no? Pero aparte de eso, pues efectivamente, hasta no hace mucho se utiliza en algunos sitios. Y además lo utilizan tanto cristianos como musulmanes, como de estas religiones ya un poquito más, en fin, regionales, por así decirlo, ¿no? Así que sí, todas estas cuestiones que nos van enseñando se debe a la teorización de las feministas que han ido investigando en todas estas cuestiones y de las investigadoras que han ido profundizando en todos estos libros donde se veía que no se hablaba nunca de la mujer y que ahora ya pues efectivamente se va hablando y se van descubriendo nuevas cuestiones, ¿no? Entonces observamos que a la mujer en todas las religiones se las ha excluido, y entonces el laicismo lo que pretende es hacer una separación de religión, de estados, entre la religión y el Estado, para que las mujeres puedan así, en fin, tener un poquito más de visión
por eso se propugna la religión, o sea, la educación pública, no solo pública, sino laica, que es muy importante, ¿no? Las religiosas, luego ya efectivamente hay otro punto, es decir, si hemos hablado de la moral religiosa que se establece en las sociedades, que se establece a religiosas o no religiosas, a personas que crean o personas que no crean. Luego también hay otras normas dentro de las iglesias, ¿no? Ya sabemos que a las religiosas que entran en algunas religiones no tienen, o sea, no pueden acceder a otros puestos, o sea, más superiores. Esto, es decir, con relación a las judías, se ha determinado hasta finales del siglo pasado, sí empezaron ya a ser rabinas, es decir, pero tuvieron que haber muchos congresos y muchísima lucha dentro de las religiosas. Estamos hablando ya de las personas que deciden entrar en religión y ya, al parecer, algunas ya van dando los ritos religiosos, ¿no? En la cultura católica se sabe que no. Se sabe que no, todavía no hay ninguna mujer que pueda decir misa, ninguna mujer obispa. Sí, en la cultura anglicana, en la religión anglicana. Hace 2 años, fue una mujer obispa, ya por fin, en fin, ahí ha habido un poquito más de lucha, pero ya sabemos que a través de la religión cristiana luego hubo muchísimas diferencias, muchísimas reformas, de Calvino, de Lutero, y entonces pues el anglicanismo, que se sabe que es como una confluencia entre la religión católica y la protestante, ahí sí al parecer que tiene como un poco más de apertura, y ahí sí ya están permitiendo a las mujeres ya hacerse ya un poquito más con las riendas a la religiosa, ¿no? Dentro de la iglesia. Tanto es así que en algunos clérigos mucho más conservadores se han marchado de esta iglesia y se han ido a la católica, porque es más conservadora todavía. Las católicas ya sabemos que todavía no han entrado en esa dinámica, aunque en realidad hay muchísimas más congregaciones religiosas. Es decir, que la mujer, en ese sentido, dentro de la iglesia, trabaja muchísimo más que el hombre en todas series en hospitales, en todo tipo de conventos, ayudando a enfermos, a personas desposeídas, a inválidos, pero en cambio no tienen la facultad de entrar, ¿no? Juan Pablo II se planteó el tema desde lo más alto, pero vamos, no se introdujeron ningunas. El Papa Francisco, que ya sabemos que es muy espontáneo y muy agradable este señor, pero dice que Cristo eligió como apóstoles a 12 varones, por lo tanto no tiene cobertura, ya lo dijo Cristo y ya no puede ser una cuestión menor, eso ya está dicho. En el Islam se dan los imanes y se carece de clero, es decir, no hay una estructura clerical. Cualquier persona que conozca bien el Corán puede ponerse y dar, la misa correspondiente, hablar a los fieles, pero la mujer no se la permite. Se la permite solamente darlo a las mujeres, o sea, separadas. Tanto en las sinagogas como en las mezquitas, las mujeres deben de estar separadas de los hombres, porque, claro, la mujer, si se mezcla con el hombre, pues parece ser que el hombre no puede reprimir sus impulsos y, en fin, le puede producir. Ya hemos dicho efectivamente como en el feminismo judío, que se dice feminismo, porque están estableciendo dentro, es decir, esas pautas de ir tomando puestos que hasta ahora eran de los clérigos, pero en realidad, en fin, eso ya es una cosa muy abierta, porque yo considero que dentro de la Iglesia no puede haber feminismo, es decir, porque son instituciones meramente patriarcales, por lo tanto, pero en fin, ellas tratan de establecer ahí grietas y de también tener su importancia en el rol de la religión. Dentro del catolicismo hay una asociación muy interesante que se llama el derecho a decidir,
que su directora o su presidenta se llama Margaret Hall, y casualmente están por el aborto, es algo un poquito así singular, ¿no? Es decir que... Pero claro, cuando empiezan a... Volvemos a lo del feminismo, ¿no? Porque ellas sí se declaran feministas dentro de la Iglesia. Tanto la religión musulmana como la cristiana dicen que son feministas dentro de la Iglesia. Pero luego, por ejemplo, estas mujeres que tienen mucha importancia porque se oponen a la jerarquía, al decir que el cuerpo es de ellas y tienen derecho a abortar, en cambio, cuando hablan de Jesús, pues dice porque Magdalena fue la que vio, es decir, como la primera que dijo que Jesucristo había resucitado. Hay tantas contradicciones en ese sentido que hablar de feminismo dentro de la religión pues parece como un poco, en fin, no sé qué palabra poner, ¿no? Cada cual que lo ponga. En el sentido, las teólogas católicas son las que establecen efectivamente, igual que las musulmanas, que es que se ha hecho una versión muy mala de, bueno, las musulmanas del Corán y las católicas de la Biblia, que no han sabido leer, que se ha hecho una lectura los hombres y que las mujeres no han sabido, o sea, que no han podido leerla. Por lo tanto, pero vamos, yo creo que la Biblia, con esta metáfora tan grande que tiene de decir que la mujer nace de una costilla de Adán, o sea, Eva nace de una costilla, yo creo que la metáfora está dicha toda. O sea, por muy feminista que se pueda ser, mientras la Biblia no se vuelva a escribir nuevamente, pues no creo yo que se puedan hacer ahí muchas alabanzas de este tipo, ¿no? Entonces, en este rápido recorrido que hacemos a través de cómo se establece el patriarcado y cómo las religiones lo van asumiendo y cómo van educando a las mujeres a través oralmente y a través de los libros, como ya hemos dicho, religiosos y de las repetidas frases de los santos varones, evidentemente ya, como sabemos, en el siglo XVIII empiezan a haber pues ya mujeres que se empiezan a rebelar contra esa situación, cuando ya tienen que entrar también a hacer trabajos por motivos económicos y se dan cuenta de que están siendo marginadas y se dan cuenta de que hay que cambiar la situación, ¿no? En ese sentido, en estas hojitas, pues veis, bueno, la de arriba es Hipatia, que como ya sabéis es una mujer que fue degollada por los cristianos de Alejandría, es decir, cuando estaba el obispo Cirilo, porque había una gran, siempre la Iglesia y los gobiernos han tenido grandes luchas por el poder, y no solamente por el poder espiritual, sino por el poder terrenal. Y en ese sentido ya sabéis que se dieron las luchas de las investiduras, quién tenía que investir a quién, si los reyes a los obispos o a los papas, y los papas a los reyes, siempre ha habido una lucha de las investiduras. Por lo tanto, lo que ellos han hecho ha sido repartirse el poder de las almas y de los cuerpos. En ese sentido, mujeres pioneras del laicismo, y las tenéis todas, las primeras. Bueno, no hay que olvidarnos de que cuando se da la Revolución Francesa, se dan los derechos del hombre, se declaran los derechos del hombre, se olvidan de las mujeres, que es lo que antes habíamos dicho, se olvidan los filósofos, los ilustrados, se olvidan de que las mujeres también tenían derechos y se declaran los derechos del hombre. Es Olimpia de Gaulle la que se enfrenta a ellos y dice que las mujeres, si son dignas de ir a la guillotina, también pueden pensar y también pueden hacer discursos, y entonces pues ya sabéis cómo termina, guillotinada. Aquí en España, que es lo que nos vamos a centrar, las mujeres pioneras del laicismo, Amelia Domingo Soler, que la tenéis ahí arriba, era una mujer que se desvió del catolicismo, se hizo otra rama de la religión, pero ella, a pesar de todo, ella proclamaba el laicismo y proclamaba la separación de la Iglesia y del Estado. A pesar de ser, tenía una conciencia un poco, podríamos decir, caritativa, siempre se dedicó a, en fin, ayudar a los necesitados, aunque ella era una persona muy humilde, que se quedó huérfana muy pronto. Su madre muere
y la familia de su padre la quiere casar porque no había otra posición, o sea, para la mujer en esos momentos. Y entonces ella se revela, dice que no, ella sale adelante con muchas dificultades, pero sale adelante. Y entonces ella siempre se dedica a los más débiles y se morirá pensando que las iras clericales siempre tienen que quedar a un lado y que los clérigos nunca se tienen que meter en la vida de las mujeres, porque ya se es mayorcita para saber cada cual cómo tiene que hacer de su vida, ¿no? Su gran sentido humanista la llevó a una continua, dedicación, ya os digo, a todo tipo de personas necesitadas, a presos, a personas huérfanas, de todo tipo. Creó una asociación que se llamó El Nivel Rojo, que era como una cruz roja, podríamos decir ahora mismo, y en ella pues se dedicó toda su vida hasta que se murió. Era sevillana, pero vamos, se marchó a Barcelona, a Cataluña. Ángeles López de Ayala, también ahí la tenéis, fue una mujer también, quizás esta mujer era, tenía una vida un poquito más desahogada, una mujer muy intelectual, muy importante, y casualmente la primera instrucción la recibió en el convento de Santa Catalina, pero rápidamente vio que aquello no era para ella y se marchó y empezó su vida como rebelde, no solamente feminista, sino laicista. O sea, laicista y feminista, porque no todas las mujeres eran las dos cuestiones, es decir, que en ella se recogían las dos virtudes, ¿no? Hizo bastantes revistas literarias, publicó bastantes libros también. Cuando se instaló en Madrid, esta mujer tenía tanto amor a la cultura laica que hizo una escuela laica, es decir, con un grupo de amigos, pero ella fundamentalmente la directora, y daban educación a los niños y a las niñas por la mañana, y por la noche iban los adultos. En ese tiempo todavía, pues, en fin, la educación no estaba fuertemente institucionalizada como ahora, ¿no? Sí es verdad que me parece en 1857 o 56 la ley Moyano ya se establece una educación a partir de los 6 a 10 años, ya era algo, de 6 a 10 años, pero todavía se anda, en fin, pues la educación para las mujeres era poca cosa, ¿no? Esta mujer también, Ángeles López de Ayala, sevillana, se trasladó también a Barcelona y junto con Amelia Domingo y más tarde con Teresa Claramunt van a hacer la Liga Autónoma de Mujeres Feministas, que fue la primera liga o la primera organización feminista que se dio en España. Estas tres mujeres son las que la organizan. La Sociedad Autónoma de Mujeres se hizo en el 1892 y hizo el primer congreso un año más tarde. Ángeles López de Ayala, había una represión tal de la religión sobre la mujer que fueron capaces, sobre todo ella, de organizar una gran manifestación laica para reclamar la escuela laica. O sea que no, fíjate, todavía la estamos reclamando, la escuela laica, ha pasado el tiempo. Y al parecer, según las cifras que aquí se dan en los anales que hemos podido consultar, 20.000 mujeres reclamaban adelante mujeres a sustituir el fanatismo por la razón. Teresa Claramunt también, fueron las tres las que hicieron en la Sociedad Autónoma de Mujeres, fue una mujer también muy humilde, una trabajadora del textil que luchó toda su vida también no solamente por el feminismo y por el laicismo, sino por los trabajadores. Estuvo siempre implicada en todos los movimientos de huelga, entonces estuvo presa muchas veces, fue torturada claramente y en fin, cuando murió bastante mal porque en fin, tenía muchas secuelas de todas las torturas que había recibido y además de todas, en fin, unas situaciones en las cárceles que se vivían muy malas. Y fue también detenida porque se puso una bomba en el liceo, después resultó que no era ella, pero en fin, la acusaron de muchas cuestiones que ya no tenía nada que ver. Fue condenada
pero luego después salió que era... Tiene aquí puede sacar una carta que escribió desde la cárcel, es muy impresionante. Decía: 4 días después de mi detención, y cuando se hubiera cansado de marearme con preguntas irritantes, me llevaron al gobierno civil. En ella me hallé con infelices mujeres detenidas como yo a consecuencia del crimen de la calle de Cambios Nuevos. Claro, en aquel momento en Barcelona se hacían muchísimos atentados, muchas explosiones se daban, y entonces las personas que más, en fin, se destacaban por su actividad política y sindical, pues siempre que las llevaban a... Decía: los hierros candentes aplicados a los muslos del infortunado que le tocara. Dice: era un dolor tan horrible como el que padecieron aquellas desgraciadas mujeres que en su mayoría eran madres. Y decían: mis hijas en la calle, sin pan ni albergue. O sea, se las llevaban y sus hijos los dejaban ahí tirados. Las mías también gritaban. Dice: no puede ser, es imposible, respondió fríamente la hermana cuando ella le contó lo que le estaban haciendo. Dice: no puede ser, dice, no son ustedes casadas, dice, son ustedes malas y es menester que se vuelvan buenas. Entonces, de ahí, pues todas estas cuestiones que se dan, los reformatorios para mujeres, para hacerlas buenas, para que no se... En fin, todo esto es lo que tenían que... todas estas mujeres que tuvieron la valentía de hacer frente a toda esta clericalismo y a toda esta, en fin, situación que se daba, y que hoy todavía tenemos que seguir dando en ese sentido cuando tenemos cualquier cuestión que las mujeres vamos defendiendo o exigiendo, pues ya sabemos cómo se reclaman enseguida los obispos, diciéndonos que el aborto es como los trenes de Udruin, ¿no?, a los campos de concentración. Hay otra mujer muy interesantísima, que es Belén Sárraga. Esta mujer nace en Valladolid y muere en México. Esta es más actual, muere en 1950. Esta mujer fue considerada como una trabajadora del feminismo y del laicismo, y fue además gran defensora del panarabismo. Sí es cierto que estuvo muy en contra de todo lo que se hizo en América, de los españoles hicieron en América, llevando la espada y la cruz, ¿no? Afirmaba que el feminismo y el laicismo decían confluir porque las religiones habían convertido a las mujeres en seres dependientes y sin derechos. Repetía en cuantas ocasiones era propicia y por eso fue llevada muchísimas veces a la cárcel. Decía que los hombres se habían erigido en amos crueles de quienes debían de ser compañeros de las mujeres. Esta mujer participaba en muchos mítines y proclamaba la independencia de Cuba y la restauración de la República, o sea que era pues, una persona, vamos, rebeldísima, ¿no? Yo estoy intentando hacerme con un libro que se llama El clericalismo en América, que no lo logro, yo lo he buscado por multitud de sitios, incluso por la Cuesta Moyano de Madrid, y no he logrado. Si alguien sabe de algún sitio, porque es que me interesa muchísimo, porque ella efectivamente estuvo muy ligada precisamente por su familia, porque las primeras letras las hizo en América. Su padre era un militar rebelde, tuvo que ser, o sea, se despatrió, se fue a América y entonces tenía un sentimiento muy grande sobre América, y entonces, claro, cuando vio efectivamente todas las cuestiones que se hacían, estudió mucho todo, en fin, el imperialismo español allí, o sea, todo el colonialismo, y entonces ella era una gran defensora de los indígenas. Dice, analiza la historia de la conquista española y la colonización. Según ella, la dominación española se basó en la explotación de los indígenas. La evangelización estaba al servicio de la espada sanguinaria del conquistador. Al indio se le obligaba a aceptar la fe católica, como ya sabéis. Decía de la cabeza, es decir, de la mente, que los órganos que no se usan se atrofian. Y la mujer efectivamente había estado atrofiada, su cabeza, por todas esas ideas que la habían ido metiendo, y ella, la mujer, pues apaciblemente pues, lo iba aceptando. Y entonces hace que las mujeres abandonen
esa pasividad y que vayan mostrándose rebeldes contra la dominación patriarcal, contra el consejo de los curas, que dice que además enferma. Los consejos de los curas enferman. Hizo también muchas revistas, participó en miles de artículos, escribió libros. Otra persona muy interesante, de las más recientes, es Regina del Amo, Rosario de Acuña. Es decir, hay muchísimas mujeres, os podéis meter en internet, aunque no hay muchísima información, pero vais a daros cuenta de la capacidad de estas mujeres en esos momentos, y ahora son malos porque efectivamente nada más que decimos cualquier cosita fuera de los cánones establecidos, pues, rápidamente la jerarquía eclesiástica sale por los cerros de Úbeda. Pues fijaros en esos momentos donde cuando todavía la mujer estaba como muy sujeta, ¿no?, a la religión. Pero es que además esto no es hace tanto tiempo. Durante el franquismo hay un libro que se titula Las malditas hijas de Eva, que habla de los corregionales, que habla de todas estas instituciones cuando las mujeres se despegaban un poquito de la moral, o cuando los propios padres veían que la hija salía un poquito, en fin, quería volar, pues se las metían en estos lugares. Y ya sabéis que la moral católica franquista, el nacional-catolicismo que se estableció durante todos estos años, ha marcado muchísimo. Evidentemente hace poquito que se ha salido de ello, entonces ha marcado muchísimo, y claro, toda la sociología, podríamos decir que está marcada fuertemente por todas estas ideas. Es más, en este libro, es decir, una cosa que hay que saber es que todavía no está, es decir, no está penalizado el incesto. Algo terrible, ¿no? No está penalizado el incesto. Y en este libro que esta mujer pone, es decir, ocurría que cuando el padre iba a visitar a este corregional, siempre que le iba a visitar, la niña quedaba embarazada. A la hija se la maltrataba, a la hija se la decía de todo, en fin, es un libro terrible. Yo te daré a ti, hice un resumen en uno de estos cuadernos que tenemos en el CAUN. Es un libro terrible. Creo que ahora sacaron una segunda parte, entonces no está tan lejano esto. Lo vemos, pues claro, aquí partimos de una situación de religiosidad, de Abraham de hace 4000 años, de cómo se establece, o sea, la religión, cómo va apartando a las mujeres, cómo las tiene cohibidas, cómo las tiene reprimidas, pero en cambio es que estamos viendo que todavía hace 50 años, hace 60 años, estaban ocurriendo estas cosas en España. Y que hoy en día todavía siguen ocurriendo muchísimas cosas de estas en otros muchísimos países, que son vendidas las hijas, obligadas a casarse, en fin, con 10 años, ahora han dicho también, que en estos países que se llaman islamistas, que dicen que no son islamistas, que son otra cosa diferente, porque claro, el Islam no dice eso, en fin, hay mucho debate, ¿no? Hay mucho debate para hacer. Entonces, claro, con este rápido recorrido, para que ahora podamos charlar sobre estas cuestiones, hay que hacer pues, algunas consideraciones, porque claro, evidentemente seguimos con muchísimas opresiones todavía en este sentido, y lo que a la mujer se le ha dicho, se le ha impuesto, es que no sea para sí misma. Es decir, la mujer tiene, eso está arraigadísimo en nuestra sociedad, la mujer se tiene que dedicar al hogar, a la casa, al padre. Es decir, la mujer tiene que cuidar de los otros, olvidarse de su persona y cuidar a los demás. Entonces ya es hora de que las mujeres también cuidemos de nosotras mismas, que nos queramos. Eso no quiere decir que dejemos de querer a los otros, sino que nos queramos también nosotras mismas, ¿no? Esto lo decía Simone de Beauvoir. Dice, las mujeres son seres para los hombres, para nosotros. Hoy en el siglo XXI, volvemos a lo mismo, ¿no? En mujeres expuestas a embarazos no deseados, adquirir enfermedades de transmisión sexual, a la violencia de género de todo tipo, a la ablación del clítoris en algunos países, a la ignorancia total, porque las niñas no tienen, como están destinadas a casarse, por eso hablábamos del género, lo que tiene que hacer la mujer, lo que tiene que hacer el hombre, entonces no hace falta que tengan... En fin, aquí vamos avanzando un poco, ¿no? Pero en fin, el mundo es muy grande y entonces tenemos que pensar en la mujer en generalidad
y no solamente en un espacio determinado que pueda ser Estados Unidos o pueda ser Europa, en unos países más que en otros, ¿no? Ha habido muchos movimientos, muchos congresos. En el año, toda esta situación que viene arrastrándose de tiempo ha generado que en el año 1975, una fecha muy importante, en 1975, murió el dictador nuestro, pero además se proclamó el Año Internacional de la Mujer. Después ha habido la década, posteriormente del 76 al 85, la década de la mujer. Se ha proclamado en la ONU la Convención para eliminar los malos tratos, la conferencia de Nairobi en el 85, es decir, que se siguen haciendo conferencias estableciendo un parangón para que se vaya avanzando poco a poco, pero evidentemente hay muchísimo trabajo que hacer y yo creo que las mujeres lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que ser mujeres, personas para nosotras mismas, y eso no quiere decir, porque el feminismo, como muchas veces se suele decir, tanto de las mujeres violentadas como de las mujeres no violentadas, yo creo que el verdadero feminismo no se plantea, como se dice, es que quieren venir aquí a echarnos, no, se pretende vivir en igualdad de derechos con los hombres, que los mismos derechos que se tengan los hombres. Luchar conjuntamente en las situaciones injustas, como hacía Caramur con los trabajadores, y por eso era apresada y torturada, ¿no? Es decir, en las huelgas con nuestros compañeros en los trabajos, en los institutos, como ayer fue también una gran manifestación, ¿no? Por los institutos, por derogar leyes, pero siempre que la mujer tenga estatus de sujeta, de protagonista de su propia vida y junto al hombre, es decir, que no se excluye ni el hombre, y además que el hombre no sabe lo que tiene que también ganar en cuanto a que la mujer tuviera, es decir, plena capacidad, porque a veces los hombres no son tan fuertes como aparentan ser. También se les ha metido a algunos en un papel que no les correspondía, y en ese sentido, hombres y mujeres, pues nos deberíamos de llevar muy bien, nos deberíamos de ser compañeros, pero evidentemente aquellos que violan a las mujeres y aquellos que las maltratan, pues entonces hay que acusarlos y decir que eso no es ser un hombre, eso es ser otra cosa, eso es ser un bárbaro, ¿no? Entonces yo por mi parte he pretendido hacer un rápido recorrido. Si algo se os ha quedado en la duda, pues me lo preguntáis, porque cuando se dice se tiene un tiempo, pues parece ser que una si va un poquito, se detiene un poquito más en una cosa, va a excederse, y es muchísimo mejor pues charlar un poquito entre todas, ¿no? Pues muchas gracias por su atención, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.